Bien, ¿qué tal? Mm, Hoy voy a hablar de varios temas que están causando polémica y también, ¿no? Voy a dar a conocer mi propia opinión acerca de temas vinculados con la exopolítica, geopolítica, economía, y temas estos que de ahora estamos viendo, ¿no? Como es el tema de la pandemia, ¿no? Que aún todavía nos tiene confinados, ¿no? Y no sabemos si esa confinación cuánto tiempo durará. Bueno, hoy voy a hacer un análisis, ¿no? De cada una de estas categorías. Bueno, lo que puedo decir es que en el tema de economía, ¿no? Que voy a tratar, se está hablando que el impacto que tendría esta pandemia en la economía sería equivalente a perder varias generaciones. Tenemos 3 meses, ¿no? Que la economía prácticamente en un porcentaje muy alto dejó de funcionar, pero las actividades elementales, las más básicas, las que permiten la sobrevivencia del ser humano, no dejaron de operar. Pero eso, digamos que no es el tema, sino que ¿quiénes son los que están promoviendo esta tendencia de la economía hacia perder generaciones? ¿Acaso estamos años tras años como para decir que vamos a perder generaciones? Tenemos 3 meses confinados y unos días más, pero eso no es razón para decir que nosotros vamos a perder generaciones en cuanto a lo que es logros de desarrollo, de crecimiento, ¿no? De nuestra economía. Aún tenemos 3 meses para considerar que una economía se encuentra en recesión. Obviamente, ¿no? Tiene que haber esta caída en el crecimiento y en el empleo, ¿no? Pero el tema de la recesión puede cambiar. Una economía está deprimida, decimos que está deprimida cuando podemos decir que está deprimida una economía cuando pasando más o menos 6 meses, ¿no? Cuando hayan pasado 6 meses en que la economía se encuentra en recesión, eso es más o menos lo que según la práctica comercial se estima, ¿no? Que entraría en depresión. Y no hay que olvidar que hay economías que se encuentran en depresión hace varios años, ¿no? Desde la crisis financiera del 2007-2008, que se profundizó en el 2012, sucede que hay países que han ingresado a una zona peligrosa que se llama de crisis de deuda. ¿Por qué razón? Estos países tuvieron muchos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional para poder rescatar sus economías, ¿no? Pero basadas en la caída del sector financiero. Había quiebras bancarias que los asumió el Estado con el dinero, obviamente, de la ciudadanía, ¿no? Con los impuestos de los contribuyentes. Bueno, esto obviamente ha generado una serie de problemas en las economías, ¿no? ¿Y qué sucedió? Los gobiernos afectados se vieron en la obligación de hacer préstamos de emergencia del Fondo Monetario Internacional, pero para poder solicitar esos préstamos, ¿no? Terribles, ellos tenían que asumir una serie de medidas que ordena esta entidad financiera internacional según la teoría y según la filosofía que tiene esta institución, de que estas economías puedan lograr reducir su déficit fiscal para poder luego estas economías
según, ¿no? Según su postura liberal, luego lograr el crecimiento una vez que termina su régimen deficitario, ¿no? Controlando el crecimiento de la inflación, que es terriblemente ínfima. Entonces, muchas de estas economías con gobiernos liberales que entregaron sus economías al libre mercado, a la dictadura del libre mercado y al azote de los shocks externos. Entonces, ¿qué pasó? Estas economías, como resultado de esta crisis, se han visto obligados a hacer estos préstamos que mayormente han representado el 100% del PBI, el 200%, el 300%. Entonces, estas economías podemos decir que están en crisis de deuda, porque si ya superaron el PBI, su deuda o ha duplicado o ha triplicado, no significa que se encuentran en crisis de deuda. Y esas economías se encuentran en depresión. Eso se llama una depresión ya prácticamente de largo plazo, ¿no? Ya han pasado 6 meses y están años en esta situación. Ellos sí han perdido décadas de generación, van a perder generaciones porque van a tener que ocurrir para que puedan pagar esas deudas que son extremadamente grandes, ¿no? Por ejemplo, vimos a Grecia, ¿no? Cuando se hizo el préstamo, y una serie de países, ¿no? Que se vieron obligados, podían no haberse prestado porque declarándose en bancarrota, pero no lo hicieron, prefirieron, ¿no? A someterse a la dictadura del Fondo Monetario y han sumido a sus economías en una depresión. Prácticamente que estos iban a perder generaciones porque esas economías están atadas a unas deudas terriblemente grandes que deberían ser sometidas, ¿no? A un tratamiento financiero que implique su desaparición, ¿no? O sea, se podría decir condonar la deuda, porque es insostenible, ¿no? Estas deudas. Así que cuando hablamos, ¿no? de perder generaciones, nos estamos refiriendo a esas crisis en donde los gobiernos han hecho unos préstamos que no necesariamente deberían consistir en solicitarlo a Fondo Monetario. Había muchos otros países terminaron solicitando préstamos de otras entidades que no necesariamente pertenecen al mundo, ¿no? Capitalista, o si pertenece al mundo capitalista, por lo menos al mundo progresista, podríamos decir. Y así es que han logrado financiar sus deudas, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la dictadura del mercado, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos referimos a la economía, al capitalismo salvaje. El capitalismo salvaje es el que está rigiendo ahorita el destino del mundo y está basado en la dictadura del mercado, inclusive sin regulación en muchas economías. Para poder salir de esa dictadura del mercado es necesario que el Estado tenga que tomar medidas, ¿no? Como ahora se está viendo que, por ejemplo, ¿no? Vemos el caso de países que son grandes y supuestamente ellos representan a nivel mundial, se podría decir, economías más sólidas, más desarrolladas. Estas economías también, ¿no? están en el escenario del liberalismo económico. Y se debería entender que el liberalismo económico no trae desarrollo, sino trae crecimiento, pero que ese crecimiento no sostiene a la gran masa poblacional que queda fuera de este escenario de desarrollo. Y no favorece más que a las grandes corporaciones. Así que lo más sano es que las economías
no solamente crezcan, sino se desarrollen, pero en base a otras políticas, ¿no? Que tengan que ver más con economías de progresismo, ¿no? Economías progresistas que consisten en una fuerte intervención del Estado en la economía. Solo así se puede lograr realmente los cambios que buscamos, ¿no? Así es, la economía es muy importante porque ahora estamos viendo, ¿no? De cerca lo que sucede, cómo las economías cuando se empiecen a presentar sus estadísticas de crecimiento, obviamente vamos a ver la realidad, ¿no? De lo que está pasando cuando veamos las cifras, porque ahorita todavía no las tenemos, especulan, ¿no? Dicen que ya ha caído el 30% del crecimiento, ¿no? Pero yo considero así honestamente que no podríamos hablar de pérdida de generaciones, porque no estamos en el caso de estos préstamos increíbles que solicitaron muchos países como Grecia, ¿no? Y varias naciones de la Unión Económica Europea, y que ahora están viviendo una crisis de deuda, ¿no? Cuyas generaciones venideras inclusive van a pagar caro por estos préstamos. Ahora, ¿qué relación tiene con lo que está pasando ahora? Nosotros tenemos ahora una pandemia que está durando 3 meses y no es la única pandemia que ha pasado, ¿no? En el mundo en el pasado ha habido varias pandemias. Tenemos la pandemia de la poliomielitis, ¿no? Que se dio en los años 40, 50, ¿no? Si bien no recuerdo. La gripe española, ¿no? Eso ha sido otra pandemia. Y una pandemia que hemos vivido nosotros en la época de los años 90, tenemos al cólera. El cólera lo hemos vivido, y según se sabe, el cólera trajo consigo más o menos, no tengo las cifras exactas, pero estimo que unos 7.000 a 8.000 muertos. Y hubo más o menos más de 300.000 infectados, imagínense. Y sin embargo, nunca hubo confinamiento. No hubo confinamiento, y esta crisis se llevó, esta época, ¿no? de pandemia, acabó en unos 6-7 meses más o menos. Y seguimos continuando con nuestra vida, ¿no? Yo no sé exactamente si ha habido una vacuna contra el cólera, pero el asunto es que el tema pasó, o sea, la pandemia terminó porque supuestamente se alcanzaron las metas, ¿no? de los recuperados, y ya no se volvió a hablar más del tema, ¿no? Aunque ha habido rebrotes en algunos países del mundo, ha habido algunos rebrotes de cólera, en el África, por ejemplo, ¿no? Y bueno, han sido pandemias en esos lugares, han sido pues epidemias que de alguna manera han sido resueltas, ¿no? Pero nosotros ya habíamos vivido, ¿no? El cólera. Imagínense, ahorita cuántos infectados tenemos. Tenemos más de 123.000 infectados tenemos en este momento. Y más de 3.500 muertos, ¿no? Es un promedio de 3.500 muertos que tenemos. Esto nos indica más o menos que si hemos ya vivido el cólera, ¿no? que ha sido otra época de virus, y cómo se ha tratado hemos tenido ya esa experiencia en el Perú, entonces no es nuevo para nosotros. ¿Cómo es que en esa época no hubo confinamiento, no hubo ni un tipo de confinamiento? Tal vez porque el virus del cólera tenía otra forma de atacar, ¿no? Porque no tenía que ver más que con el sistema respiratorio. Y nunca hubo confinamiento, nunca hubo ningún tipo de restricción. La economía siguió su curso normalmente y se trató, ¿no? Paralelamente este problema que, como sabemos,
con la infraestructura de un sistema de salud público eh, precario, por eso tuvimos tantas muertes, dicen 7.000, ahora no sabemos realmente si habrán sido 7.000 o habrá sido como ahora, ¿no? Que había cifras escondidas, porque en esta época de los años 90, o sea, hemos vivido una dictadura prácticamente y no sabemos qué habrá pasado, con cuántas personas habrán muerto que nunca han aparecido en las estadísticas. Solamente esos 7.000 que hablan, o 8.000 o 7.000, habrán sido las cifras oficiales, pero de ahí, ¿cuántos más habrán muerto? No sabemos. Entonces, lo que podemos agregar es que, ¿por qué no aprendimos lecciones ya del pasado, de esta pandemia de los años 90? Nos olvidamos. ¿Pasaron cuántos años? 90, han pasado casi 30 años. Y nosotros aún seguimos ahora con este problema de otra pandemia que es de la que estamos viviendo, pero esta vez es con un confinamiento increíble, ¿no? Y ya hemos visto que el confinamiento, ¿qué consecuencias ha traído? Un confinamiento extremadamente estricto ha traído las consecuencias que estamos viendo. Como nosotros somos un país con el 70% de la población que es informal, que vive del día a día, entonces, ¿qué ha pasado? Han tenido que, obviamente, ya han pasado, estamos 40 días, 2 meses que tenemos, más de 2 meses que tenemos en esta situación. Bueno, han tenido que volver a sus labores habituales para poder alimentarse, ¿no? Y bueno, se han flexibilizado algunas actividades para que pueda la economía de alguna manera salir a flote, porque no podemos tener un confinamiento indeterminado, ¿no? O sea, no se puede extender más allá del tiempo. No se puede extender el toque de queda ni el estado de emergencia. Además, hay que saber que, por ejemplo, en China, el confinamiento solo se dio en Wuhan. En cambio, en Shanghái, en China, pues en la capital de China, no hubo ningún confinamiento. Ellos han seguido con sus actividades normales y no ha habido ninguna caída del crecimiento ni nada. Ellos siguen creciendo, siguen con sus actividades normales. Entonces, esta es una cosa de países que han sido afectados, ¿no? por este contagio proveniente de China. Y claro, eso es lo que ha sucedido, por eso que estamos en este momento viviendo esta situación. Cuando se habla del papel que cumplió la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Ahora se están tejiendo una serie de tendencias acerca de lo que va a pasar, porque pareciera que ya hubiera un consenso, ¿no? de varios países que van a reclamar a las instancias de la Organización Mundial de la Salud el hecho de no haber dado la información a tiempo y que estaba sumida en la toma de decisiones de China, ¿no? Que tampoco informó acerca de la gravedad de lo que ellos estaban viviendo. Y también podemos decir que los países mayormente subestimaron, ¿no? el efecto o contagio de este virus. Entonces, como por ejemplo, ponemos el caso de nuestro país, ¿no? Nuestro país, ¿qué hizo? Nuestro país reaccionó de la siguiente manera. Cuando ya se tenían noticias en enero, ¿no? De que la pandemia estaba azotando China, y recién, ¿no? La Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia mundial cuando China prácticamente ya había llegado supuestamente, según las cifras oficiales,
a 50.000 infectados en promedio, ¿no? Y hasta ahorita solamente tiene más de un promedio de 3.000 muertos, ¿no? No vemos que no hay 3.000, aunque ahora han actualizado sus cifras, son 4.500 o menos, ¿no? Que tienen de muertos. Pero como sabemos, eso es las cifras oficiales. Si nosotros le agregamos a eso las cifras no oficiales, porque ha muerto gente que no está en las estadísticas oficiales y que se considera que debería ser unos 4 veces más, ¿no? Porque como se sabe, ha habido un disidente, un multimillonario chino que comentó, ¿no? Con lujo de detalles, que él había tenido la ocasión de ver cómo se estaba tratando este tema, ¿no? Cómo se estaba viviendo, ¿no? Cómo es que había un promedio de 12 a 17 funerarias que diario cremaban 1.200 cuerpos. Y en 17 días, hay que contar más o menos que eso fue lo que más en esa época, ¿no? Salió la información. Daba a entender de que en China ya había más de 50.000 muertos. Eso es lo que ellos han mencionado. Ahora, de ahí a comprobar que eso sería un tema de investigación. Entonces, China solamente ha dado la información que ya todos conocemos, ¿no? 4.000 y picos de muertos, no hay más. Y bueno, también, ¿no? La Organización Mundial de la Salud hace poco lanzó una información de que podía ser que iba a producirse un rebrote. Y bueno, si se produjera un rebrote, eso sería peligroso. Es más, ya prácticamente estaban diciendo que en China hay rebrote, pero realmente no sabemos si es así, porque hasta ahora no hay una información oficial que eso mencione, ¿no? Aún no sabemos si eso va a suceder, pero podría suceder. Entonces hay que estar preparados para un escenario de esa naturaleza, ¿no? Porque es bueno siempre insistir, ¿no? De que las lecciones aprendidas nos debe servir, ¿no? De las pandemias anteriores. ¿Cómo debemos asumir las responsabilidades para evitar de más desgracias y sobre todo la muerte, ¿no? Injusta, inútil de tantas vidas, y la muerte también de muchos profesionales de la salud y ciudadanos, ¿no? Que bien podrían estar en este mundo. Así es, ¿no? Es que las responsabilidades las tienen que asumir instituciones internacionales que no han asumido esa responsabilidad. Por eso muchos países, independientemente de lo que diga o no diga la Organización Mundial de la Salud, están tomando, ¿no? Las medidas cada país de acuerdo a su realidad. Y yo creo que eso está bien, ¿no? Porque no se puede estar imponiendo, no se puede forzar a la población ir a un confinamiento ilimitado, ¿no? Eso ya es señal de que más bien estaríamos entrando ya a una dictadura, ¿no? de gobernantes prácticamente carceleros, ¿no? Porque nosotros estaríamos perdiendo nuestras libertades. Y justamente lo que no podemos permitir es que nos quiten nuestras libertades. Nosotros tenemos libre albedrío, no podemos permitir que nos quiten nuestras libertades. Así que si ahora el universo, ¿no? de la obtención de pruebas, ¿no? de testeo ha aumentado el universo, no sabemos a cuántas personas más llegará, pero debe existir una norma o como prácticas, ¿no? Como buenas prácticas, el hecho de que llegamos a un máximo, ¿no? Con mucha naturalidad lleguemos a un máximo que basado en otras pandemias, ¿no? Veamos el cólera, ¿cuántos ha llegado? Más o menos hay que tener una referencia. El cólera, como ya había mencionado, tenemos que ponernos más o menos a ese nivel.
Tal vez ahí podríamos ya, diciendo que cuando lleguemos a los 300.000 infectados, ya podríamos decir que estaríamos llegando más o menos al máximo. Por lo menos ya tenemos una referencia, ¿no? Por eso es bueno saber la historia de las pandemias, ¿no? Para no estar, imagínense, para no estar ahorita divagando y diciendo no sabemos cuándo va a ser, cuándo se va a dar el mínimo. Igual los demás países tienen que hacer lo mismo, porque cada realidad es diferente, ¿no? Cada país, cada mandatario de cada país tiene que hacer lo mismo, tiene que revisar a las pandemias que ha habido en sus países, así no sean, que no que han pasado hace 20, 30 años, y tenerlo como referencia a cuántos infectados han llegado más o menos, para saber ahí y cuántos muertos. O sea que nosotros tenemos que esperar 7.000, 8.000 muertos oficiales, no estamos hablando fuera de las estadísticas, para más o menos saber que por ahí podría ser que lleguemos al máximo y después recién el gobierno pueda tomar medidas, ¿no? Para saber ya con la seguridad de que una vez que hemos llegado a esas cifras, podría ser que estemos llegando al máximo. Pero eso depende también que ellos tienen que investigar, o sea, ellos están obligados a investigar. Hay que estar investigando. Ellos tienen la obligación, porque ellos tienen toda la obligación de hacerlo, ¿no? Yo doy mis alcances de mi propia investigación, ¿no? Y es lo que yo estoy opinando, ¿no? De que podría ser así, ¿no? Que se podría llegar así. Ahí tengo una referencia que es importante, ¿no? Por eso se puede plantear una ecuación matemática a partir de esa realidad para poder plantear, ¿no? La fórmula de esa fórmula matemática que nos permite proyectar cuándo podría darse más o menos el máximo. Entonces de ahí ya nosotros podríamos decir que estamos controlando el virus, ¿no? Porque si ya hemos tomado el control del virus, ya podemos estar tranquilos, ¿no? Lo cual no sucede. Ahorita estamos en una incertidumbre. ¿Por qué? Porque no se investiga. No basta con testear, ¿no? a diferentes sectores, mercados, ¿no? No, hay que investigar. Tienen que hacer un poco de historia. La historia es muy importante. De hace 30 años, ¿cómo se trató la pandemia de cólera, ¿no? Porque no hemos tenido pandemias la gripe, de la que nosotros no nos podemos prácticamente liberar, ¿no? Aquí en Latinoamérica. ¿Cuántos mueren con neumonía, con gripe, con neumonía en el país? Cada año, en estas épocas, o cuando hay las heladas en el sur, mueren cientos de niños. Y mueren mucha gente por neumonía. Y hemos visto, ¿no? Las estadísticas también de la Organización Mundial de la Salud, cuando refiere las 10 enfermedades por las cuales los humanos fallecen, aparece la neumonía. La neumonía es una de las enfermedades con las que la mayor cantidad de personas mueren, ¿no? Así que ahora, por ejemplo, en el sur, ¿no? Esperemos que se haga una diferencia entre lo que es el COVID y lo que es la neumonía en sí, que no tiene nada que ver con el COVID. Y ojalá que en esta realidad, por fin, ¿no? Después de vivir esta experiencia de ver en carne propia lo que pasa en el sur, ¿no? Por la falta de la presencia del Estado, ¿no? A través de ¿cuántos años? Más de 50 mueren cada año niños, ancianos, por las precarias condiciones en que viven. Tienen viviendas que no
que no soportan estos climas terribles y también, ¿no? Los animales que están a la intemperie con temperaturas bajo cero. Es criminal que ni un gobierno desde hace más de 50 años haya tomado una sola medida para paliar este problema del invierno, de las heladas en el sur. Así que esperemos que este gobierno actual tenga la oportunidad, ¿no?, de afrontar y de resolver este problema en el sur, porque va a haber una especie de empalme, ¿no?, entre el COVID y la neumonía que todos los años se da, que mucha gente muere y nunca aparece en las estadísticas. Ahora va a ser la época en que vamos a saber cómo estamos, ¿no? ¿Cuántas viviendas precarias hay en nuestra sierra? ¿Y cuánta gente necesita vivir dignamente para poder esquivar esta enfermedad? Y solo así podemos proyectarnos al futuro, enfrentando la pobreza extrema que está en nuestras narices, con gobiernos maduros y que tengan la voluntad de querer resolver realmente los problemas, de luchar contra la pobreza extrema. Ahora es la oportunidad, ¿no?, que se está presentando, porque el centro del problema de las muertes y de la pobreza y de las enfermedades está en la pobreza. ¿Por qué mueren la gente? Porque no tiene una alimentación adecuada, porque no tiene una vivienda adecuada para poder vivir, no tiene los servicios mínimos, básicos, agua, desagüe, luz, para poder vivir. Entonces, ¿qué sucede? Y no tienen empleo, no tienen servicios de salud. Esas son las personas más proclives y las que mayormente mueren por toda esa serie de faltas, ¿no? Ya la misma Organización de las Naciones Unidas, ¿no?, la ONU, hizo una serie de estudios, ¿no?, sobre el desarrollo humano y el coeficiente de Gini, y obviamente llegó a la conclusión, ¿no?, de que ¿cuál era la zona del mundo de los países más desiguales? Estaba Sudamérica. Sudamérica, cuando querían medir el índice de Gini, simplemente no podían. El índice de desarrollo humano, ¿por qué? Porque lamentablemente aquí, pues, con 3 variables, no tener acceso a una casa, no tener acceso a servicios de salud y no contar con un empleo eran cosas del que viven todo el porcentaje de pobreza que hay en este país, que es la tercera parte prácticamente de la población. Entonces, el índice de desarrollo humano es muy bajo para Latinoamérica. Y esperemos ahora que haga una nueva medición. No he visto realmente si la ONU habrá hecho un estudio del nuevo desarrollo humano. Me imagino que ahora con este problema de la pandemia va a haber un retroceso, porque no se va a saber realmente, ¿no?, ahorita hasta dónde ha llegado, hasta dónde puede haber llegado, ¿no?, el daño. El daño no solo a la economía, sino el daño es decir, al medio ambiente también, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué nos queda después de haber visto esto? Haber ahondado un poco en este tema. ¿Qué está de la mano? La pobreza, el enfermarse, tiene que ver mucho con una pésima alimentación y con unas pésimas condiciones de vida, educación, salubridad, falta de
O sea, si no tenemos las condiciones mínimas de poder vivir dignamente, entonces ni siquiera podemos sobrevivir. Eso es lo que está pasando ahorita en la mayor parte de los países de acá, perdón, en las zonas de la Sierra Andina. Las personas viven bajo el umbral de la pobreza extrema. Y eso no podemos permitirnos en este siglo, ¿no? Si nosotros queremos realmente un proyecto de desarrollo de la economía al futuro, tenemos que, Perú tiene que unirse o hacer en Latinoamérica a través de tantas organizaciones, ¿no?, que existen, como UNASUR, Mercosur y otra serie, ¿no?, de organizaciones internacionales, de convenios. Se podría afrontar este tema de manera conjunta por tener la misma realidad prácticamente, ¿no?, de lo que hay en Latinoamérica. Todos son países andinos, y resolver el problema de la pobreza. La pobreza, como digo, tiene que ver mucho con la alimentación, ¿no?, y la educación, también el acceso a la educación, el acceso a trabajo, a medios de salud y una buena alimentación. Cuando tengamos resuelto el problema de la alimentación, la vivienda, el acceso a los servicios básicos y un empleo, entonces podríamos decir que estamos dando un nuevo estándar de vida, ¿no? Pero para que un país tenga un buen estándar de vida, tiene que darse políticas, tiene que haber políticas de Estado. ¿Y qué significa que haya políticas de Estado? Que todos los estados tienen que tener en su agenda de políticas, tienen que tener una agenda de Estado como política de Estado de luchar contra la pobreza, ¿no? Entonces, cuando se haya logrado luchar contra la pobreza, y cuando un gobierno maduro realmente que venga a servir a su país, a los que le han elegido, tenga una madurez, ¿no?, y venga con el deseo de rescatar al país de las garras de la pobreza extrema, del subdesarrollo y sobre todo de la falta de empleo, ¿no? Eso es lo que estamos viendo ahorita. Por ejemplo, se ha agudizado la falta de empleo. Y todos somos víctimas de la falta de empleo, y esto ha sido un problema de hace décadas, ¿no? En el Perú nunca ha habido políticas de empleo. Siempre los gobiernos han rehuido ese tema. Nunca han querido resolver el problema del empleo. Nunca han estado en la capacidad de poder resolver ese problema. Bueno, esperemos que ahora sí pueda suceder, sí puedan sentarse a hablar de ese tema. No podemos esquivar toda la vida, ¿no? Y no podemos estar con empleos precarios, con flexibilización laboral, ¿no? Con estos contratos, ¿no?, que hay ahora, que se llaman contratos cash, y que realmente precarizan, ¿no?, el sistema laboral y también el desarrollo humano. Bueno, yo espero sinceramente que estos gobiernos que vayan a asumir sus funciones en el poder lo hagan a conciencia, y que también, ¿no?, se piense que un gobierno que tiene una fuerte intervención en el Estado puede hacer cambios. O sea, cambios en el sentido de que no es una economía extremadamente liberal, ¿no?, que nos ha tomado por sorpresa un mercado, ¿no? O sea, no ha tomado un mercado como el ente que rige
todo el comportamiento humano y el comportamiento económico, y que es la dictadura del mercado la que nos dicta lo que tenemos que hacer. Es que no es así. Y los gobiernos tienen la posibilidad, aún estando en un contexto de un gobierno liberal, ¿no? Pongámonos de que estamos viviendo un régimen extremadamente liberal, porque ese es el que estamos viviendo, ¿no? Aún hay margen de acción a los estados para poder actuar, aunque sea subsidiariamente. Si no puede hacer el sector privado, que lo haga el sector público. Y ahorita, por ejemplo, ¿cómo salir de esta crisis de empleos, de esta crisis generada por este virus? Es que haya políticas expansivas, ¿no? De gasto público, también de política monetaria expansiva. ¿Qué puede hacer con una política con una política fiscal expansiva? Lo que podemos hacer es generar demanda interna, para que tenga un efecto multiplicador en la economía. ¿Cómo podemos generar ese efecto multiplicador en la economía? Incrementando la demanda interna. ¿Y cómo se puede incrementar la demanda interna? Creando empleos. Y no basta solo con la construcción de puentes, de carreteras, sino que el Estado tiene que crear empresas, ¿no? Que probablemente con más eficiencia que el sector privado, ¿no? Entonces ya tenemos que olvidarnos de que el Estado es visto como un mal necesario y que todo debe hacerlo el sector privado. No es así. Ahora estamos viendo que es el Estado el que está asumiendo, ¿no? Las funciones fundamentales, ¿no? En esta época que estamos viviendo. Y se tenga que hacer las reformas de Estado necesarias, ¿no? Con las políticas, para poder realmente tener una visión de futuro de lo que va a pasar. Y no nos centremos solamente, ¿no? Está bien, estamos en este tema, ¿no? De lo que estamos viviendo, pero no solamente nos centremos en este tema, sino también que tengamos una visión panorámica más amplia, multidimensional, para entrar en otros sectores, ¿no? Como otros gobiernos lo están haciendo. Por ejemplo, en Estados Unidos el tema OVNI, el tema, como les decía, ¿no? El tema de la geopolítica, de la exopolítica, se está tratando, ¿no? Y dicen que en un tiempo vamos a tener acceso a tecnologías que no nos imaginamos, ¿no? Bueno, si es así, ya deberían darse, ¿no? Porque se habló de que había más de 6.000 patentes para dar a conocer al público acerca de tecnología inversa, de tecnología extraterrestre. Y bueno, hemos visto que se ha detenido y no se ha terminado, o es más, ni siquiera se ha llegado no se ha llegado, no sabemos ni siquiera qué porcentaje de esa información se ha ido diseminando, ¿no? Acerca de las tecnologías extraterrestres, ¿no? Que el sector de Estados Unidos, el programa secreto industrial, ¿no? Como sabemos, ellos tienen esas tecnologías. Y esperemos que esas tecnologías lo difundan, ¿no? Para que todo el mundo pueda tener acceso a esas tecnologías. Eso nos permitiría, pues, dar saltos cuantitativos, ¿no? Así podríamos quemar etapas de desarrollo con la ayuda de esas tecnologías. Y esperemos, pues, que los estados no terminen solamente dentro de sus fronteras geográficas, ¿no? Para tener el control del mundo con estas tecnologías. Debe democratizarse, ¿no? El acceso a estas tecnologías, ¿no? Debe gestionarse democráticamente, ¿no? Como nación democrática que, aunque como sabemos, Estados Unidos ya no es no es una república, ¿no? Desde el momento en que dejó de ser república, desde que las corporaciones toman la gestión de Estados Unidos, Estados Unidos ya no es una república, sino es una corporación.
Entonces la corporación de Estados Unidos tiene que difundir esas tecnologías para el bien de la humanidad, ¿no? Eso esperamos que se haga y que no tenemos que esperar una eternidad para tener acceso a la energía libre, ¿no? La energía libre gratuita, la energía del sol, que la podemos utilizar para poder vivir. Porque no tenemos, ahorita nosotros existimos para pagar. Creo que ese no debe ser el destino de tener un planeta en el cual tengamos que pagar para todo. Falta que nos cobren hasta para respirar, eso es lo único que falta. Y sí, nos están cobrando para respirar, o sea que no podemos vivir así. También hablando de eso, ¿no? El problema del medio ambiente. Bueno, yo escuché hace mucho tiempo que China iba a imponer serias sanciones, iba a considerar los delitos de medio ambiente como delitos de lesa humanidad. Y bueno, eso no es ninguna novedad porque ya dentro de la Declaración Universal de los Derechos Animales, ¿no? Propugnado por las Naciones Unidas, existe, ¿no? la calificación de genocidio, de biocidio, lo que se hace con el Amazonas. No más falta que se establezcan las normas para establecer tribunales internacionales así tipo Nuremberg o tal vez hasta mejor para llevar, ¿no? a juicio a los autores de la producción de incendios forestales que han llevado a la situación que ha llevado a esta situación, ¿no? Ahorita ¿qué tenemos? Las personas que más se han enfermado y han muerto por el problema con esta enfermedad, el coronavirus, son los que están más cerca al Amazonas. Y tenemos a Iquitos. Iquitos ha sido víctima, hasta ahorita sigue siendo duramente castigado por este mal. Claro, porque hemos visto que de una manera increíble el Amazonas han venido quemando miles de hectáreas. 1 millón de hectáreas más o menos han quemado. Con eso obviamente ya nos falta el aire. Entonces, y es lo peor que todavía como políticas han establecido quemar, ¿no? Producir incendios forestales artificialmente para darle una serie de cambios de uso a la tierra y según el capricho, ¿no? de algunos gobernantes para urbanizar estas zonas naturales que deben ser protegidas por el Estado, que deben ser consideradas zonas intangibles de protección, ¿no? Y no ser devastadas por la voracidad y por el desenfrenado amor al dinero, la usura, de tal manera que ha vuelto ciego, ¿no? a estos gobernantes y enloquecidos por la sed de tener cada vez, ¿no? más riqueza, han devastado zonas planetarias naturales que son para la producción de oxígeno. Y por eso estamos viviendo, ¿no? en estos momentos el problema del déficit de oxígeno. Y ya eso, la Organización de las Naciones Unidas tiene una institución, ¿no? que se llama el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, ¿no? Ahí existen estudios. Bueno, yo no puedo decir que no son estudios serios, ¿no? Y que hay que investigar, porque cuando se llegue a investigar y si realmente se empiece a difundir la información acerca de los peligros del envenenamiento del medio ambiente, no solamente por el CO2, sino también de otros, como el metano, ¿no?
hay una serie de metales eh, venenosos que pueden ser mortales para el medio ambiente. Entonces, no podemos desestimar esos estudios que da la Organización de las Naciones Unidas, porque son serios, o sea, yo lo he visto. No podemos aventurarnos a decir, no, 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 la ONU, así como la Organización Mundial de la Salud, han sido creados por Rockefeller, y porque Rockefeller lo ha creado ya, entonces todo lo que hace la Organización Mundial de la Salud o lo que hace la Organización de las Naciones Unidas no es con el fin de ayudar a la humanidad. Yo he leído el, el Acuerdo de París, ¿no? De una manera, los más de 15 objetivos establecidos hasta el 2030 para luchar contra los avatares del medio ambiente. Que ahí se habla justamente de la secta extinción de las especies, ¿no? Y ahí la ONU hace un estudio muy serio, ¿no? Acerca de lo que está pasando, ¿no? Con la depredación del medio ambiente, ¿no? Por la pesca. Así es lo que no saben aún, la pesca, y la pesca brutal, industrializada, extensiva, intensiva. Esto está generando también una crisis en la vida biológica de los mares, ¿no? Y en la producción en la existencia de la cadena de valor natural de la vida, de la vida marítima. Así que nosotros, si realmente somos serios y si realmente queremos que nuestro planeta, ¿no?, entre a una dimensión diferente, tenemos que empezar por conocer los problemas reales que hay. Y que no se trata de que los gobernantes, pues, cuando no están de acuerdo con algunas disposiciones que da este ente, ¿no?, que se retiran, ¿no? Hay que ser serios y hay que seguir adelante, ¿no? Y aunque sea, pues, como visitantes, ¿no? Pero seguir adelante para poder enfrentar la serie de retos que nos viene. Y no podemos decir solamente que todo lo que hacen está mal, ¿no? Que la Organización de las Naciones Unidas, como ha sido, pertenece a entes que son los que han creado una serie de organizaciones de dominio, ¿no?, a nivel mundial, no tenga la seriedad, ¿no? Es verdad, la ONU podríamos, es verdad, no me refiero que es verdad de que todo el 100% sea verdad. Es cierto que la ONU, cuando se trata del respeto a los derechos humanos, el respeto a la vida, ha dictado una serie de resoluciones, ¿no?, que son tratados para poder llevar a la práctica, ¿no?, una serie de impedimentos, ¿no?, contra estados genocidas, ¿no?, como es, por ejemplo, el Estado de Israel, que ya vemos que ha invadido una serie de territorios de Palestina. Y la ONU tiene una serie de tratados, ¿no?, para crear el Estado palestino. Bueno, el Estado palestino ya ha sido creado, ¿no? El Estado palestino ya ha sido creado y aceptado por la mayoría de naciones que forman parte, ¿no?, la Organización de las Naciones Unidas. Así que Palestina ya es un Estado soberano. Eso es lo que tiene que saberse. Y por más de que quieran trasladar la capital, ¿no?, la sede, ¿no?, a Israel, ¿no?, Jerusalén, quieren, ¿no?, trasladar a la sede de Israel. Ya sabemos que eso no es posible, ¿no? Y de producirse será, pues, de manera simbólica, ¿no? Porque la realidad es otra, ¿no? La realidad es otra, y en ese sentido creo que hay consenso, ¿no?, de todos la mayor parte de países que pertenecen a la Organización de las Naciones Unidas, que son parte contratante, ¿no?, saben lo que es las dictaminaciones y la serie de tratados que se han venido dando,
que no necesariamente ha sido acorde a lo que quiere el pueblo palestino, porque el pueblo palestino es el que tiene que entrar a regir, a decir qué es lo que ellos necesitan, porque ellos son los que más saben este tema, y que se acabe la violación de derechos humanos, ¿no? Hay una violación flagrante de los derechos humanos en ese país por la invasión, ¿no?, de Israel. El tema palestino-israelí es un tema que sigue vigente. Y aún en este tiempo de la pandemia, ¿no?, se está viendo inclusive que siguen los abusos y los ataques a esa nación. Así que, ¿no?, eso es un problema por resolver y que debe tratarse, así como el problema que estamos viviendo ahora, ¿no? Hay una serie